Gracias por seguir con nosotras y hemos hablado desde inicio. Decilo. Xiomara no canta porque como Natanael le dijo que no canta. Oíme, esto, trauma. Vamos a hablar de este tema más adelante. Tengan cuidado con lo que usted le dice a la gente que se lo puede creer después. Y si supieran que cantas tan bello, Xiomara. Ay, qué linda, como gracias una por voz engañarme angélica. Bueno, para volver entonces a lo que les decía, desde inicio de año estuvimos hablando de la importancia de planificar y de cuidar nuestras finanzas. Esta mañana nos acompaña nuestra querida amiga Gisela Canales. Dele peso a sus pesos y queremos hablar de cómo salir de las deudas rápidamente. Efectivamente, este es un tema muy importante porque si vemos a nuestro alrededor, la mayor cantidad de gente está endeudada, tiene algún tipo de deuda, lo cual no necesariamente debe ser malo siempre y cuando estén controladas y sean deudas productivas. Es decir, no es lo mismo la deuda de que te fuiste a comer o a pasear, que te fuiste a algún restaurante, que el endeudamiento para obtener tu casa, por ejemplo. Entonces, tenemos que saber diferenciar y en el caso de que no sean deudas muy positivas y estén en el borde o ya dentro del sobreendeudamiento, para eso traemos las recomendaciones. Buenísimo, yo creo que sí, hay muchas personas que necesitan sanear la finanza y ¿sabes qué? A veces el sistema bancario en nuestro país es bien complejo, es bien difícil de acceder, la gente no tiene mucha información. Y no se diga de las personas que caen en manos de prestamistas personales que cobran hasta el 200, 300% por $100 que prestan. Y son las personas con menos ingresos generalmente. Exacto, y son los que tienen más problemas. Pero, ¿qué pueden hacer entonces, Gisela? Ok, mira, el primer paso tiene que ser hacer tu inventario de deuda. O sea, es increíble, puede sonar incluso extraño, pero gran cantidad de personas que tienen alto endeudamiento ni siquiera saben cuánto deben realmente. Es decir, vos sabes que debes mucho, que no te alcanza para pagar, pero ponerte a hacer una lista de le debo a fulanito, le debo a tal banco, le debo a tal tarjeta, me cobra tantos intereses, en mi total de deuda es X cantidad, la mayoría de personas no lo hacen. Entonces ese es el primer paso. ¿Cómo vas a atacar un problema si no sabes qué tan grande es? Entonces lo primero es hacer tu inventario de deuda. Esto significa enlistarlas, poner cuánto pagas por ellas, no solo la cuota, sino cuánto te cuesta la tasa de interés y cuánto debes en total. Entonces ese sería el primer paso, porque si no logras identificarlo no vas a poder saber cuál es la prioritaria. Así es. Siguiente paso. Ok, el segundo sería identificar cuáles son las más urgentes. Aquí podemos clasificarlas de dos formas. Las más caras, que tienden a encarecerse o a hacerse más grandes con el tiempo, y lo otro es las que te comprometen más tu récord crediticio o que representan un riesgo si tenés, por ejemplo, fiador. Entonces, si vos tenés un fiador en una deuda y caes en mora en ella, van a molestar a tu fiador o le pueden proceder a cobrar directamente. Entonces, para evitar estos problemas, estos deben identificarse como deudas prioritarias. Bueno, y ahora, con eso del cuáles son más urgentes, por ejemplo, las tarjetas de crédito generalmente son deudas que no son sanas o no son fáciles de manejar, porque en realidad son los intereses más altos. Exacto, y además las tarjetas tienen el problema que tiende a volverla a usar. Y es un crédito bastante caro, 50% en el formato clásica, va reduciendo según el rango de la tarjeta, pero la mayoría son entre 40 y 50%. Entonces estas tienden a hacerse más grandes conforme pasa el tiempo. Ahora, en este sentido también, muchas veces las personas se sienten ahogadas con un préstamo personal, pero el préstamo personal no va a incrementar sus intereses a menos que entres en mora. Pero, por ejemplo, si vos tenés un préstamo personal por el cual pagas $100 mensuales y una tasa del 20%, eso va a quedar estático. Mientras vos pagues los $100, no va a aumentarte los intereses y no va a crecer la deuda, mientras que con las tarjetas sí tenés ese problema, o con los prestamistas, como vos mencionaste. Okay. Entonces, mira, el tercer paso, ya una vez identificaste cuánto debes, cuáles son las deudas prioritarias, es buscar cómo pagar. Es decir, vos ya tenés una cuota establecida probablemente para muchas de esas deudas, pero querés salir más rápido o ya llegaste a un nivel en el que no puedes pagar. Entonces tenés que saber cómo pagar. Okay. Entonces aquí hay dos cosas las que tenemos que hacer. Primero, que muy poca gente lo hace, presupuestar los gastos, identificar qué gastos puedes reducir y entrar a lo que yo llamo el modo de supervivencia, es decir, reducir todos los gastos a la mínima expresión. Ojo, esto es cuando ya estás en un nivel de endeudamiento bastante serio, en el que tenés llamadas, judicial, por ejemplo, cobros judiciales, o ya caíste en mora y tu récord crediticio está con problema, o necesitas acceder a un crédito, por ejemplo, de una casa, que es algo que te va a convenir,
pero tenés deudas con tarjetas, entonces necesitas, el banco te dice, tenés que pagar esto para poder acceder a este otro crédito. Entonces, cuando estás en ese tipo de situaciones, entra ese modo de supervivencia. ¿A qué me refiero? 100% gastos realmente básicos: alimentación, servicios básicos, educación, si tuviera hijos o vos estás estudiando algo. O sea, esas cosas de las cuales no puedes prescindir, pero todo aquello que sí, por ejemplo, si estás en un club o si tenés un plan de telecomunicaciones que tal vez no estás aprovechando, la salidita afuera, no es que las vas a eliminar para toda la vida, porque muchas personas se asustan y dicen, no, o sea, no voy a vivir, pues no voy a disfrutar la vida. No, es algo temporal mientras salís de ese problema. Muy importante. Y que saben que no les dé miedo. Muchas veces uno está con el temor de ¿cómo voy a hacer ahora si me invitan a un cumpleaños y no tengo un regalo? ¿Qué voy a hacer ahora si no tengo cómo estrenar una camisa nueva por la tendencia de moda? Creo que uno tiene que asumir sus responsabilidades y olvidarse de qué es lo que va a decir la gente, lo que la gente va a pensar, y cumplir con esas obligaciones que fueron adquiridas. Mira, uno tiene que ser consecuente con sus metas y también con su acto. Es decir, si vos ya tuviste hábitos no saludables financieramente hablando que te llevaron a esa situación y tenés que actuar, pues ni modo, tenés que asumirlo y tenés que hacer algo que te saque de ese problema. Entonces, nunca vamos a cambiar una situación si no hacemos algo distinto. Entonces, si seguís gastando de la forma en la que estás gastando, no vas a poder salir del problema. Y ahorita que mencionaste eso de lo que dicen los otros, que a veces afecta mucho, te pongo un ejemplo. Cuando yo estaba en el proceso de adquirir mi vivienda, el banco te dice, bueno, según tu capacidad de endeudamiento, vos tenés que dar X prima. Normalmente en el crédito de vivienda te piden el 10% de prima, que ya depende del valor de la casa. Como yo tenía otro crédito de vehículo en ese momento y yo sí quería ya obtener mi casa para aprovechar en ese momento la vigencia de la ley de interés social, me pidió el banco 25%, o sea, mucho más de lo que normalmente te piden. Y en ese momento yo no lo tenía contemplado. Entonces yo dije, bueno, me voy a poner esa meta y voy a juntar en ese momento eran como $5,000 casi, solo la prima, aparte de los gastos de cierre y todos los gastos que conlleva adquirir una vivienda. Entonces yo dije, bueno, lo voy a hacer. Hice un esfuerzo, me presupuesté al mínimo, como lo que hablábamos, el modo de supervivencia nada más. Y cuando se daban esas situaciones de vamos a tal lado, los amigos, salgamos, y yo, no puedo, ahorita no. Hubo un momento en que me dijeron algunos de ellos, Laura, vos ya no salís, qué barbaridad, te he vuelto pinche. Sí, en el momento me molestó, pero dije, no, estoy tras una meta, en ese caso era adquirir mi vivienda, en el caso de los televidentes que están endeudados sería pagar sus deudas y vivir tranquilo. Pónganse esa meta, cúmplanla y asuman eso como una tarea diaria. Me gusta como esa honestidad, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Esta es mi prioridad. Exacto. Y al final te lo vas a recordar para no sentirte mal, porque tenemos la presión social de todos lados. Sí, y ahora estoy en mi casa tranquila. Si no hubiese hecho en ese momento eso, probablemente no la tendría. Sí. Entonces, lamentablemente, muchas veces esas restricciones financieras que a veces tenemos se ven mal, sí. Lo que hablaba Xiomara de la presión social, pero no necesariamente debemos verla así. O sea, cumplamos nuestras metas, fijémonos metas, cumplámoslas y tengamos esa satisfacción de haberlo logrado. Perfecto. O sea, nos falta la última recomendación, que es, primero, no adquirir más deudas, que eso es otra cosa. Muchas veces estamos endeudados, queremos pagar, pero seguimos tomando más deudas, así nunca se va. Sí es correcto, sí recomendarías agarrar un préstamo personal para pagar una tarjeta de crédito. Mira, en ese caso sí, siempre y cuando las condiciones te lo permitan, porque como les decía, hay tarjetas de crédito más baratas, claro, que tal vez en el caso de las de mayor rango andan por 20% solamente el interés versus 50% la otra. Entonces un préstamo personal anda por ahí, en algunos bancos 16, 18, 20. Entonces si en tu caso la tarjeta de crédito te cobra 50% y el préstamo te va a cobrar 20%, sí te conviene. Exactamente, para que no tengas ese riesgo y además te quedas con lo que hablamos anteriormente, una cuota fija que no vas a estar con ese problema de si se me incrementa, si se me reduce, claro, pagar el mínimo. Y lo otro es, en la medida de lo posible, generar ingresos extra. Perfecto. Si tu dinero no te alcanza para pagar las deudas, entonces busca cómo generar más. Hay métodos alternativos, hay desde que puedas comercializar algo hasta invertirlo en un pequeño negocio en conjunto con otra persona. O sea, hay muchas formas. Qué bueno, muchísimas gracias, Gisela. Yo creo que vale la pena que visitemos tu blog y ahí estoy segura que has compartido muchas experiencias que van a ser de utilidad para todos. A continuación tenemos la opinión de nuestros Seavers. ¿Qué están diciendo por ahí en las redes?